Alemania vivió una transformación farmacológica sin precedentes entre 1933 y 1945. La metanfetamina, comercializada como Pervitin, fue introducida en la vida cotidiana como solución para el cansancio, la ansiedad y el bajo rendimiento. Su distribución masiva en farmacias, fábricas y hogares marcó el inicio de una cultura de consumo promovida desde el poder. A partir de 1939, el ejército incorporó esta droga en sus planes tácticos, permitiendo a soldados marchar sin dormir durante días. Al mismo tiempo, el círculo íntimo de Hitler adoptó rutinas de inyecciones cada vez más agresivas. El dictador fue sostenido durante años por cócteles químicos que alteraron su juicio y lo volvieron dependiente. En los laboratorios secretos del régimen se desarrollaron fórmulas extremas como el D9, probadas en prisioneros y comandos suicidas. La estructura entera del Tercer Reich avanzó, resistió y colapsó bajo el efecto directo de estimulantes, opiáceos y experimentos farmacológicos sin control. ¿Quién toma las decisiones cuando todo el poder está bajo los efectos de sustancias? En 1933, el nuevo régimen asumió el control absoluto en Alemania. Desde el inicio, su discurso público apuntó contra todo lo que consideraban una amenaza para la pureza del pueblo. Entre sus blancos estaban las sustancias estimulantes y sedantes que calificaban como venenos sociales. La propaganda del partido promovía una imagen de salud férrea y el Estado impuso normas severas para perseguir a consumidores, médicos permisivos y distribuidores. Sin embargo, mientras se vendía esa imagen de pureza moral, un compuesto potente comenzaba a circular sin freno. Ese mismo año, en el distrito berlinés de Adlershof, la farmacéutica Temmler instaló sus nuevas instalaciones. El desarrollo químico se aceleró gracias al ambiente político que favorecía a empresas arianas tras expulsar a dueños judíos de fábricas rivales. La empresa apostó por un compuesto sintetizado décadas antes en Japón, una variante de la metanfetamina. Su jefe de laboratorio, Fritz Hauschild, encontró una forma estable y comercializable del principio activo. En octubre de 1937, registraron la patente con un nombre simple, Pervitin. El producto empezó a distribuirse en 1938. Venía en cajas metálicas decoradas con letras curvas y contenía pequeñas pastillas de 3 miligramos. La sustancia prometía más energía, mayor claridad mental y una rápida recuperación del estado de ánimo. Actuaba directamente sobre el sistema nervioso, activando neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina. Los efectos eran inmediatos: euforia, disminución del apetito, mayor resistencia física y sensación de poder sostenido. Su capacidad para eliminar el sueño la convirtió en una solución perfecta para un país obsesionado con el rendimiento. La campaña de lanzamiento no fue modesta. Inspirada en estrategias de mercadeo estadounidenses, Temmler cubrió tranvías, autobuses y columnas urbanas con anuncios del nuevo producto. Cada médico de Berlín recibió una carta personalizada con muestras gratuitas y una tarjeta prefranqueada para enviar sus observaciones. A los pocos días, el Pervitin ya se vendía sin receta en cualquier farmacia. El Estado no solo lo permitió, lo alentó indirectamente al no incluirlo en las restricciones del momento. La acogida fue inmediata. Estudiantes lo usaban para rendir en exámenes sin descanso. Enfermeras de turno nocturno dependían de él para mantenerse despiertas. Telefonistas, mecanógrafas y trabajadores de fábrica comenzaron a integrarlo a su rutina diaria. Su venta no estaba limitada por edad o profesión. Incluso los pasteleros y repartidores reportaban mejoras en su ritmo de trabajo. Pervitin se convirtió en un objeto cotidiano. El consumo se expandió desde los barrios obreros hasta las oficinas ministeriales. Los médicos, lejos de alertar sobre riesgos, colaboraban en su difusión. Algunos lo recetaban para combatir la fatiga, la depresión leve o incluso la pérdida de libido. Se recomendaba también a mujeres con apatía o cansancio doméstico. Muchas amas de casa lo incorporaron como solución rápida para mantenerse activas. En algunos hogares se guardaban las cajas junto al café o el azúcar. Temmler incluso lanzó una versión en forma de bombones, los chocolates Hildebrand, que contenían hasta 14 miligramos por porción. El lema publicitario era directo: chocolates Hildebrand, siempre un placer.
Cada caja podía contener suficiente dosis como para generar dependencia en pocos días. La aceptación del producto no partió de una orden directa del régimen. Fue una adopción masiva y espontánea, motivada por una cultura que exigía productividad y energía constante. El mito de la nación regenerada, activa y enfocada, encontraba en Pervitin su aliado químico ideal. Sin hacer ruido, el consumo de metanfetamina se convirtió en parte del estilo de vida del nuevo orden. El entorno político favoreció esta dinámica. Alemania se había propuesto demostrar al mundo su recuperación tras el colapso de la década anterior. Los índices de empleo crecían, las fábricas se llenaban y la propaganda mostraba un país despierto y en marcha. En ese clima, cualquier ayuda que permitiera mantener ese ritmo era bienvenida. Nadie cuestionaba la necesidad de funcionar a tope, y nadie preguntaba por los efectos secundarios. Para la industria farmacéutica fue una época dorada. Empresas como Merck, Bayer y Boehringer Ingelheim ampliaron su producción de compuestos estimulantes. Mientras el consumo de morfina y cocaína se reducía por medidas restrictivas, las ventas de productos como Pervitin crecían sin control. La lógica era clara: si una sustancia ayudaba a cumplir con el deber, no había motivo para frenarla. El Estado tampoco veía razones para hacerlo. A mediados de 1938, Temmler amplió su presencia en clínicas y hospitales. Se promovía el uso médico de Pervitin para intervenciones quirúrgicas menores, estados depresivos postoperatorios y convalecencias lentas. Algunos médicos lo consideraban una herramienta útil para acelerar la recuperación emocional. El ambiente institucional ya no distinguía entre medicina y mejora del rendimiento. El auge del producto también captó la atención académica. Profesores universitarios publicaban estudios con resultados positivos sobre el uso de metanfetamina en sujetos sanos. Se destacaban mejoras en reflejos, agilidad mental y toma de decisiones. La única condición era no abusar de la dosis. En algunos laboratorios se realizaban experimentos de autoadministración entre los propios investigadores. Las conclusiones eran siempre favorables: más claridad, más concentración, menos fatiga. Al mismo tiempo, algunos psiquiatras alertaban sobre un efecto rebote. Una vez pasado el estímulo, muchos consumidores reportaban ansiedad, apatía o episodios de confusión. Sin embargo, esas observaciones quedaban fuera del discurso dominante. Nadie quería frenar el entusiasmo por una sustancia que parecía resolver todos los problemas de rendimiento. El fenómeno llegó a niveles tan amplios que varias empresas lo adoptaron como parte del entorno laboral. En algunas fábricas, los encargados ofrecían las pastillas durante los cambios de turno. Se volvieron parte del protocolo de producción, al igual que el uniforme o el reloj de fichar. En oficinas administrativas se usaban para acelerar tareas o mantener la concentración durante reuniones largas. En los centros de llamadas ayudaban a sostener la atención durante las noches. Alemania se habituó a funcionar estimulada. La retórica oficial no cambiaba. El régimen seguía promoviendo una sociedad libre de vicios, pero la realidad mostraba otra cosa. Pervitin no se percibía como una droga, sino como una herramienta útil. La misma propaganda que atacaba el alcoholismo y las debilidades degeneradas de la era anterior toleraba la distribución de pastillas que alteraban profundamente el sistema nervioso. Todo lo que ayudara al objetivo colectivo era absorbido por el engranaje social sin resistencia. Para finales de 1938, las farmacias de todo el país registraban ventas masivas del producto. Temmler producía millones de pastillas por semana. En muchos hogares, el medicamento ya era parte del botiquín habitual. El término droga ni siquiera aparecía en la conversación. Era simplemente un refuerzo, un complemento del esfuerzo nacional. En esos meses previos al conflicto global, Alemania lucía organizada, veloz y en plena actividad. La calle estaba llena de trabajadores energéticos, empleados entusiastas y estudiantes que estudiaban sin descanso. Pero debajo de esa imagen de disciplina colectiva se expandía una dependencia silenciosa. Una sociedad entera se había subido a un impulso químico que aún no mostraba su factura. El país seguía aparentando fuerza, pero lo que se construía en los cimientos no era solo productividad, era un hábito, una necesidad, una adicción socialmente aprobada. En septiembre de 1939, los primeros tanques cruzaron la frontera polaca. La Wehrmacht avanzaba con una velocidad que sorprendía incluso a sus mandos.
Cada unidad parecía moverse sin pausa, cubriendo kilómetros sin detenerse ni para dormir. Era el inicio de una estrategia nueva, agresiva y veloz, la Blitzkrieg. Pero detrás de esa energía desbordante había un impulso que no venía solo del entrenamiento ni del entusiasmo ideológico. Venía en pastillas. Antes de que comenzaran los combates, los mandos militares habían tomado nota de un fenómeno civil. El uso extendido de Pervitin en Alemania había llamado la atención del cuerpo médico del ejército. La sustancia había demostrado su capacidad para reducir la fatiga, eliminar el sueño y mantener alerta a quien la tomara por largos periodos. La dirección médica, encabezada por el doctor Otto Ranke, director del Instituto de Fisiología Militar, vio en este compuesto una herramienta perfecta para potenciar a las tropas en marcha. Ranke realizó pruebas con soldados en ejercicios controlados. Les suministraron metanfetamina antes de simular marchas forzadas, vigilias prolongadas y maniobras nocturnas. Los resultados fueron contundentes. Quienes tomaban Pervitin aguantaban más, pensaban más rápido, soportaban el frío y el hambre con mayor entereza. Ranke no dudó en recomendar su inclusión en los paquetes de equipo de combate. Así fue como la droga pasó del botiquín civil al reglamento militar. Cada soldado recibía un paquete con varias pastillas antes de una operación prolongada. El contenido era discreto, pero sus efectos eran inmediatos. En las ofensivas sobre Polonia, los batallones avanzaban día y noche sin pausas. Los blindados superaban obstáculos con una energía inusual, mientras las tropas de infantería seguían caminando kilómetros con apenas algunas horas de descanso. En muchos casos, marchaban más de 3 días sin cerrar los ojos. Los oficiales notaban que el rendimiento era inusualmente alto. Se emitieron instrucciones para la dosificación, una pastilla cada 8 horas en condiciones de fatiga severa. Las recomendaciones se acompañaban con advertencias básicas, aunque en la práctica muchos soldados duplicaban o triplicaban la dosis. La sensación de invulnerabilidad era inmediata. Algunos describían que, tras ingerirla, el cuerpo reaccionaba como si hubiese dormido toda una noche. Las cartas enviadas desde el frente confirmaban el fenómeno. El joven artillero Heinrich Böll, quien años más tarde ganaría el Premio Nobel de Literatura, escribía a sus padres pidiendo más pastillas. En sus palabras, el producto lo ayudaba a mantenerse despierto durante las guardias nocturnas y agradecía su maravilloso servicio, especialmente durante los bombardeos. Pedía que le enviaran más con total naturalidad, como si se tratara de tabaco o pan. En otra nota, confesaba que estaba escribiendo con 2 horas de sueño encima, pero tranquilo, porque el Pervitin pronto empezaría a hacer efecto. Böll no era una excepción. La metanfetamina se convirtió en parte del día a día del soldado alemán. Desde el frente occidental hasta los puestos de retaguardia, miles de hombres dependían de la pastilla para mantener el ritmo impuesto por la estrategia relámpago. Se calculaba que durante la campaña de Francia en 1940, el ejército distribuyó más de 35 millones de comprimidos. El resultado fue una ofensiva implacable. Las divisiones motorizadas cruzaban Bélgica, Holanda y Luxemburgo en tiempo récord. En pocos días alcanzaron el corazón del norte de Francia. La fatiga no frenaba a los soldados. La droga eliminaba cualquier rastro de agotamiento. Aunque los mandos seguían insistiendo en que el uso debía ser moderado, en la práctica era común que se tomara más de lo prescrito. Algunos combatientes usaban las pastillas para no dormir durante 5 días consecutivos. Las consecuencias empezaron a manifestarse pronto. El exceso de metanfetamina causaba episodios de temblores, insomnio prolongado, alucinaciones leves y agresividad. Algunos soldados sufrían crisis nerviosas tras varios ciclos de uso. Las órdenes de mando recomendaban pausas de 24 a 48 horas tras 3 días de consumo continuo, pero en plena ofensiva esa pausa no siempre era viable. La prioridad era avanzar. A nivel estratégico, los comandantes celebraban los efectos. Las unidades eran capaces de moverse con una intensidad inédita. El enemigo no lograba anticiparse. En algunos casos, las tropas alemanas aparecían en puntos clave antes de que los mapas aliados siquiera contemplaran esa posibilidad. El uso del Pervitin permitió eliminar las pausas tradicionales por sueño o cansancio. Se combatía en ciclos extendidos. La guerra entraba en una dimensión cronométrica alimentada por sustancias químicas. Otto Ranke, satisfecho con los resultados, publicó informes internos destacando el impacto positivo de la metanfetamina en la eficiencia de combate.
Afirmaba que era una herramienta de adaptación biológica al nuevo ritmo militar. Según sus análisis, los soldados lograban mantener niveles de alerta y coordinación durante operaciones prolongadas sin reducir su capacidad táctica. Aunque algunos efectos secundarios eran inevitables, el beneficio inmediato superaba las desventajas. A pesar de los riesgos, las solicitudes de Pervitin desde los frentes crecían. Se convirtió en una parte esperada del equipo de marcha. Los nuevos reclutas lo recibían como parte del botiquín básico. En algunos casos, los oficiales permitían su uso en turnos de guardia para prevenir descuidos. Su uso se integró en las rutinas logísticas. Se transportaban con la munición, los víveres y las raciones. En los cuarteles de descanso, los soldados hablaban de las pastillas como de un recurso estratégico más. Las llamaban bombas de energía, despierta muertos o simplemente el impulso. Algunos intercambiaban dosis por cigarrillos, café o favores menores. Su uso, aunque técnicamente controlado, se volvió informal y desregulado. La necesidad de rendir justificaba cualquier exceso. Con el paso de los meses, los casos de colapso físico comenzaron a multiplicarse. Los médicos militares atendían a combatientes que no podían dormir ni siquiera después de haber dejado de consumir. Otros sufrían episodios de ansiedad, visión borrosa o pérdidas momentáneas de orientación. La línea entre la vigilia productiva y el agotamiento delirante se volvió difusa. En paralelo, surgían informes de efectos colaterales, soldados que, tras días de actividad, perdían el control en situaciones menores, se volvían impulsivos o agresivos sin razón aparente. El alto mando empezó a considerar estas consecuencias como parte inevitable del nuevo tipo de guerra. Se adoptó una lógica de desgaste planificado, exprimir a los hombres mientras fueran útiles y luego reemplazarlos. En 1941, las tropas fueron movilizadas para una nueva operación masiva, la invasión del Este. El avance sobre territorio soviético exigía un esfuerzo mayor que cualquier campaña anterior. Las distancias eran enormes, el clima más extremo y la resistencia más feroz. Para sostener ese ritmo, la demanda de Pervitin se intensificó. El frente oriental expuso una nueva dimensión del problema. En las largas columnas que atravesaban Ucrania o Bielorrusia, los soldados ya no tomaban la sustancia como apoyo. Dependían de ella para mantenerse en pie. Las reservas se agotaban rápidamente y en algunos casos se racionaban con prioridad a las unidades de combate directo. Las órdenes médicas intentaban frenar el abuso, pero las circunstancias obligaban a mantener el suministro constante. La droga, que en un inicio se presentó como ayuda excepcional para momentos críticos, se transformó en una necesidad estructural. Sin ella, muchas unidades se detenían. El cuerpo dejaba de responder. La resistencia natural ya no bastaba. El cuerpo militar alemán había construido su capacidad ofensiva sobre una base artificial, y esa base comenzaba a fracturarse. Al llegar el invierno del 41, el frente oriental se congeló. La resistencia soviética, la extensión del territorio y la caída de las temperaturas frenaron el avance. Las condiciones eran distintas. El Pervitin no ofrecía calor, tampoco curaba el hambre ni reconstruía los músculos dañados. Solo mantenía despiertos a hombres exhaustos, cada vez más deteriorados, cada vez más quebrados. Así terminó la etapa más veloz de la guerra. Lo que comenzó como una marcha invencible, alimentada por una pastilla pequeña, terminó en un frente estático, donde los cuerpos agotados comenzaban a pedir cuenta. En la primavera de 1936, una llamada telefónica cambió el rumbo de la medicina en la cúpula del Tercer Reich. El doctor Theodor Morell, un médico privado conocido en Berlín por su habilidad con las inyecciones y sus tratamientos alternativos, fue contactado por el círculo íntimo de Hitler. No era una convocatoria común. El encargo venía desde la jefatura del partido, con instrucciones directas para atender a Heinrich Hoffmann, fotógrafo oficial del régimen. Morell se trasladó a Múnich. Atendió al paciente discretamente, trató una infección urinaria persistente con sus métodos habituales y como recompensa fue invitado a una cena en casa del mismo Hoffmann. Esa noche, entre los comensales, se encontraba el propio Führer. Durante la velada, Hitler se interesó por la forma en que Morell había resuelto el problema médico de su viejo camarada. Fue entonces cuando el líder del Reich le habló de sus propias dolencias, malestares estomacales, cólicos constantes, hinchazón abdominal y fatiga crónica.
Morell, acostumbrado a ofrecer soluciones rápidas, le propuso un tratamiento basado en bacterias intestinales vivas, Mutaflor. El producto, desarrollado por el Dr. Alfred Nissel, se componía de cepas bacterianas resistentes halladas en un soldado que había soportado sin enfermar las campañas de los Balcanes. Hitler aceptó probarlo. Los efectos fueron inmediatos. Sus síntomas se aliviaron en pocos días. Satisfecho, lo nombró su médico personal. A partir de entonces, Morell se convirtió en una figura clave dentro de la rutina privada del dictador. Empezó con inyecciones de vitaminas, glucosa, compuestos minerales y preparados circulatorios. El objetivo era mantenerlo activo, despierto, funcional. Hitler rechazaba tratamientos convencionales, rehuía los exámenes, evitaba que lo tocaran. Solo aceptaba las soluciones que ofrecieran resultados inmediatos, sin preguntas. Morell encajaba perfectamente en ese esquema. Con el paso del tiempo, los tratamientos se intensificaron. Ya no se trataba de vitaminas. Comenzó a recibir Eukodal, un potente opiáceo derivado de la oxicodona. El medicamento, originalmente diseñado para aliviar dolores agudos, fue administrado por Morell como refuerzo energético. También introdujo Vitamultin, un cóctel de estimulantes, y en ocasiones reforzaba las sesiones con cocaína nasal en soluciones para la mucosa. Cada inyección era una combinación distinta. Cada día requería una dosis nueva. El cambio físico no tardó en hacerse visible. Hitler pasó de aparentar debilidad a exhibir una vitalidad artificiosa. Hablaba con más velocidad, caminaba de forma agitada, reaccionaba con brusquedad. Algunos notaban que transpiraba más de lo normal. Otros comentaban sus temblores en la mano izquierda. Su piel se tornó más pálida, su voz más tensa. Las reuniones eran cada vez más impredecibles. Alternaba momentos de euforia con largos silencios o estallidos impulsivos. El entorno reaccionó con distintas actitudes. Joseph Goebbels toleraba la presencia de Morell, aunque lo consideraba grosero y repulsivo. Hermann Göring lo despreciaba abiertamente. Heinrich Himmler evitaba cualquier comentario, pero en privado expresaba desconfianza. A pesar de las quejas, nadie pudo desplazar a Morell. Hitler lo defendía públicamente como el único capaz de mantenerlo en condiciones para gobernar. Afirmaba que sin él, sus dolencias lo habrían paralizado. El ritmo de inyecciones aumentó. Para 1942, Morell administraba varias dosis por día. Cada tratamiento era anotado con precisión en un registro clínico privado. Las sustancias variaban según el estado de ánimo del dictador. Si estaba cansado, usaba refuerzos estimulantes. Si tenía dolores, añadía analgésicos. Si se mostraba ansioso, combinaba opiáceos con relajantes musculares. Cada dosis se convertía en una herramienta para moldear su estado físico y mental. El aislamiento de Hitler también creció. Pasaba más tiempo en su cuartel general, evitaba el contacto directo con los altos mandos y confiaba solo en unos pocos asistentes. Morell era uno de los pocos con acceso libre a su habitación. Lo acompañaba en viajes, reuniones, discursos y hasta comidas privadas. Le preparaba infusiones, tónicos y ajustaba las dosis según sus reacciones. Su influencia superaba la de cualquier médico tradicional. Mientras tanto, otros miembros del círculo del poder también comenzaron a imitar estos hábitos. Algunos mandos de la SS recibían preparados inyectables similares. Las inyecciones de refuerzo se convirtieron en una moda entre los altos funcionarios. No era raro que ministros, asesores o secretarias de confianza pidieran a Morell pequeñas dosis antes de un discurso, una negociación o una gira. La dependencia química se instaló de forma progresiva entre los pilares del régimen. La situación de Hitler, sin embargo, era distinta. Su vínculo con las sustancias no era ocasional, sino constante. Cada mañana iniciaba con una inyección. Durante el día recibía otras más, según el calendario interno de Morell. Las noches eran acompañadas por preparados que le ayudaban a digerir o a conciliar el sueño. Las decisiones se tomaban en medio de una bruma farmacológica. El comandante supremo del Reich ya no funcionaba sin intervención química. Sus ayudantes más cercanos lo notaban. Algunos lo justificaban como una necesidad médica. Otros comenzaban a dudar de su juicio. Los informes se hacían más imprecisos, las órdenes más impulsivas. El tono de voz se volvía más irritable. Las reuniones se acortaban. A veces pasaban días sin que apareciera en público. En otras ocasiones se mostraba con una energía desbordante.
daba discursos extendidos o exigía maniobras complejas sin consultar al Estado Mayor. Los registros de Morell revelan que entre 1943 y 1944, Hitler recibió inyecciones que combinaban al menos 20 sustancias distintas. Algunas eran legales, otras no estaban autorizadas para uso médico regular. Se incluían extractos hormonales, sedantes, alcaloides y compuestos experimentales. Todo con el objetivo de mantener al Führer activo, enfocado y sin dolor. Durante esos años, la rutina del dictador quedó completamente atada a la mano de su médico. Morell organizaba los horarios, controlaba los accesos y hasta decidía cuándo Hitler podía recibir visitas. Los militares y funcionarios tenían que esperar fuera mientras se realizaban las aplicaciones. El calendario del líder alemán se subordinó a las agujas. Los efectos secundarios se volvieron evidentes. La pérdida de peso fue progresiva, la irritabilidad aumentó, los temblores se volvieron permanentes, las ojeras se acentuaron. Algunos asistentes hablaban en voz baja sobre su aliento agrio y la dificultad para mantener la concentración. Otros mencionaban que parecía vivir en un estado de tensión constante, como si nunca descansara del todo. A pesar de todo, Hitler seguía confiando en Morell. Lo llamaba con afecto, lo mantenía cerca en todas sus residencias y lo protegía de las críticas internas. Incluso le otorgó una casa de lujo como pago por sus servicios y lo defendía ante los ministros más escépticos. Para él, no había otro médico capaz de mantenerlo en pie. Su dependencia era total. La imagen pública seguía mostrando a un líder fuerte, pero quienes lo veían de cerca sabían que detrás del uniforme, los discursos y los gestos marciales se encontraba un hombre sostenido por inyecciones diarias, atrapado en una rutina de consumo que ya no podía interrumpir. Entre el silencio de sus colaboradores y la fidelidad de su médico, Hitler había dejado de ser autónomo. Para finales de 1944, su vida giraba alrededor de la rutina química. Cada decisión, cada aparición, cada momento público estaba influido por sustancias que actuaban sobre su sistema nervioso. La guerra seguía su curso, pero el comandante que la dirigía desde sus despachos ya vivía dentro de una burbuja farmacológica sin retorno. En el último año del Tercer Reich, Hitler pasaba sus días encerrado bajo tierra. Su cuerpo ya no respondía con firmeza. Tenía la espalda encorvada, los ojos hundidos y la mano izquierda temblando sin control. Las reuniones eran breves. Las órdenes salían entre pausas nerviosas. Cada decisión venía acompañada de una inyección. La rutina farmacológica se había convertido en el único sostén del dictador. El doctor Morell continuaba inyectándolo a diario. Ya no se trataba de mantener su energía, sino de sostenerlo en pie. Las dosis incluían estimulantes, opiáceos y mezclas con derivados sintéticos que no figuraban en los manuales médicos comunes. En el búnker de Berlín, rodeado de destrucción, Morell ajustaba los frascos y aplicaba las sustancias mientras las bombas caían en la superficie. Hitler, deteriorado mental y físicamente, seguía creyendo en la posibilidad de una contraofensiva. Su mirada se perdía durante los informes. Escuchaba con dificultad, daba órdenes desconectadas de la realidad, no dormía más de unas pocas horas. Cada jornada era sostenida por jeringas. Su sistema nervioso estaba sometido a un cóctel de sustancias que alteraban su percepción, su juicio y su resistencia. Morell, agotado por la presión, empezó a registrar episodios de estrés extremo. Ya no tenía control sobre las reacciones del paciente. Las respuestas eran imprevisibles. A veces, tras la inyección, Hitler parecía recobrar fuerza por minutos. En otras ocasiones, se quedaba en silencio absoluto. Había días en los que no hablaba durante horas. Luego exigía reuniones de madrugada o daba discursos desordenados ante sus oficiales. Mientras tanto, las SS impulsaban proyectos paralelos para recuperar la iniciativa en el frente. Uno de ellos fue el desarrollo del compuesto D9. Esta fórmula combinaba cocaína, morfina y metanfetamina. Su objetivo era crear soldados capaces de aguantar el dolor, ignorar el cansancio y cumplir misiones suicidas sin cuestionamientos. Los primeros ensayos se hicieron en campos de concentración, con prisioneros usados como sujetos de prueba. El compuesto se aplicó también a unidades especiales seleccionadas para sabotajes, ataques de resistencia y operaciones nocturnas. Los soldados drogados con D9 podían caminar kilómetros sin detenerse, resistir heridas graves sin quejarse y mantenerse despiertos por días.
pero los efectos secundarios eran brutales. Alucinaciones, colapsos físicos, paranoia aguda y pérdida total de voluntad propia. En las últimas semanas del conflicto surgieron grupos de comandos suicidas formados por voluntarios drogados. Eran enviados a frenar avances enemigos con misiones sin regreso. Sus cuerpos eran encontrados con los ojos desorbitados, el corazón paralizado o convulsionando en trincheras. Algunos seguían caminando sin dirección después de que sus unidades habían sido aniquiladas. Ya no distinguían órdenes, ni reconocían rostros. Su conciencia había desaparecido bajo las drogas. En los campos de concentración, la situación también alcanzó niveles extremos. Ante el caos, algunos supervisores autorizaron la administración de sustancias a prisioneros para someterlos, castigarlos o experimentar. En lugares como Sachsenhausen y Mauthausen, los internos eran obligados a consumir compuestos similares al Denium-9 para evaluar cuánto podían resistir antes de colapsar. A veces se buscaba probar nuevas fórmulas. En otras, simplemente se les suministraba para entretener a los oficiales con su degradación. Muchos caían al suelo con convulsiones. Algunos caminaban en círculos durante horas hasta perder el conocimiento. Otros se desplomaban sin saber sus nombres. Los doctores que dirigían los experimentos registraban cada reacción como parte de una estadística inútil. Ya no se buscaban resultados científicos, era una rutina de desesperación, crueldad y descontrol químico. En el frente interno, el colapso era evidente. Tropas enteras recibían pastillas de pervitin sin control de dosis. Las órdenes se volvían contradictorias. Los soldados pasaban días sin dormir, marchaban hasta caer, se deshidrataban sin darse cuenta. En los hospitales de campaña, los médicos trataban síntomas sin entender las causas. Algunos combatientes llegaban con cuadros de agitación total, otros estaban sumidos en estados catatónicos. Los registros de la época muestran que entre enero y abril de 1945, las entregas de pervitin a unidades aisladas se multiplicaron. La cadena de suministros tradicional estaba rota, pero los sobres con drogas llegaban a través de enlaces improvisados. Se priorizaban frascos, ampollas y pastillas por encima de alimentos o ropa. El ejército había dejado de funcionar como una estructura militar. Se había convertido en un conjunto de cuerpos dopados luchando por reflejo. En Berlín, dentro del búnker, la situación alcanzó el límite. Morell ya no sabía qué darle a Hitler. Las inyecciones perdían efecto. Las reacciones se hacían más violentas o más apagadas. A veces Hitler gritaba durante las aplicaciones. En otras, no respondía en absoluto. Había días en los que se quedaba de pie sin hablar, mirando al vacío. En ocasiones deliraba en voz alta, mencionando ejércitos que ya no existían o generales que habían muerto. El personal del búnker vivía en estado de tensión permanente. Las habitaciones olían a alcohol medicinal, sudor y humedad. Las voces eran apagadas, nadie sabía cuánto resistirían. Se discutían rutas de escape, dosis mínimas para mantenerse activos y decisiones que ya no seguían ninguna lógica. Algunos oficiales pedían inyecciones a Morell para calmarse. Otros buscaban formas de evadirse. Había quien se encerraba en silencio durante horas. Las escenas eran absurdas. Oficiales que temblaban antes de entrar a la habitación del Führer. Secretarias que no podían sostener el lápiz para escribir los decretos. Escoltas que pedían pervitin para no dormirse en los pasillos. Todos sabían que el fin estaba cerca, pero seguían aplicando jeringas, repartiendo pastillas y manteniendo la ficción de que aún había un Reich que defender. Las comunicaciones con el exterior estaban cortadas, solo llegaban informes de destrucción. Ciudades en ruinas, divisiones enteras desaparecidas, aliados avanzando sin freno. Aún así se repetían frases vacías, se dibujaban líneas defensivas inexistentes, se apelaba al espíritu alemán. En realidad ya no quedaban soldados, ni municiones, ni dirección. Solo quedaban cuerpos consumidos por la química. El día a día era una secuencia de delirios, inyecciones y esperas. Los ojos de Hitler estaban apagados. Su rostro había perdido toda expresión. Apenas comía. Dormía intermitentemente. Su cuerpo estaba sostenido por un régimen de sustancias que ya no podía interrumpir. Los médicos intentaban disimular el deterioro, pero nadie lo creía. Era visible en cada paso, en cada gesto. En los últimos días el caos se volvió total. Nadie obedecía órdenes. Las jeringas se confundían. Las dosis eran improvisadas. Se usaban restos de frascos vencidos.
Algunos soldados buscaban sus propias combinaciones. El lenguaje se distorsionaba, las miradas estaban perdidas. Nadie tenía claridad. Las drogas, que al inicio fueron vistas como una herramienta de victoria, se convirtieron en un símbolo de la derrota absoluta. El régimen no cayó con una explosión final, sino con una lenta degradación química. El colapso no fue solo militar, sino biológico, cerebral, moral. Entre los muros húmedos del búnker, entre frascos vacíos y cuerpos agotados, se extinguió el Tercer Reich. No por heroísmo ni por resistencia, sino por una adicción desbordada que terminó por consumir a sus líderes, a sus tropas y a su sistema.